La novela ligera que es, pues, repugnante, pero no en el mal sentido, no en el que, wow, es una novela ligera que, pues, no vale la pena leer, no. Es más, esta novela ligera que se llama El Señor Supremo de Puluo, pues es una novela increíble, en verdad. De hecho, compararía su estética y cómo se está, pues, mostrando estos primeros capítulos a Dao del Inmortal Extraño. Pero aquí hay una principal diferencia. ¿Cuál es esa principal diferencia? Pues que Dao del Inmortal Extraño, cuando tú entras, tú empiezas a leer la novela, tú, pues, es una novela que te causa ciertos planteamientos y te hace cuestionar mucho de su mundo y tal, y también de la forma en que cultivan y mantiene ese velo de misterio en todo momento, porque en algunos momentos te lanza una verdad y más adelante el personaje dice, ¿sabes qué? Todo lo que yo he comprendido pues era falso y empieza a lanzar otra verdad y de ahí empieza a cuestionarse sobre el conocimiento que está adquiriendo y un sinfín de cosas. Ya, aquí ocurre algo así al inicio, porque es muy confuso el tema de la cultivación, pero más adelante lo aclaran. Pero la extrañeza se empieza a multiplicar conforme tú vas descubriendo esta cultivación, porque en Deuda del Inmortal Extraño la cultivación siempre se mantiene como algo oculto, como algo que es único en cada secta y a veces tú puedes inferir en base a lo que hacen algunos otros personajes, pero según yo recuerde que voy por el capítulo 400 y tantos, eh, no se nos ha mostrado detalladamente un camino de cultivación, por así decirlo, por, no sé, si entras a esta secta o esta organización o sigues este camino, tienes que ir del A al B, del B al C, un camino así, no. Pero en el Señor Supremo de Puluo sí te lo muestran, sí te indican más o menos, ¿sabes qué? ¿Qué quieres cultivar? No sé, aquí tengo una gran cantidad de caminos de cultivación y te digo cómo los vas a cultivar y más o menos cuál es la ruta en la cual te tienes que a la cual te tienes que dirigir para que empieces a cultivarlos, ¿no? Y vayas avanzando poco a poco. Y ahí es lo curioso, porque lo extraño comienza conforme tú vas comprendiendo, y es un nuevo nivel, pues, se podría decir, de sorpresa, ¿no? Porque generalmente uno asocia lo extraño, se podría decir, que produce un poco de incomodidad con las cosas que no conoces, porque llevan a la mente a fantasear con muchas más cosas y muchas más posibilidades de las que en verdad puedan estar encerradas en esas simples interacciones entre personajes. Pero aquí no, aquí te causan esa extrañeza, te causan esa repulsión, se podría decir, con las cosas que te mencionan. Y esto es muy extraño. Alguien se estará preguntando, Cristian, no, eres un exagerado, ¿cómo es esto extraño? Mira, te voy a mencionar solamente un par de caminos de cultivación que nos han mencionado en el capítulo 14. Cultivación agraria, cultivación hedonista, cultivación del gourmet, cultivación del viajero, cultivación del hogareño. Y esas son las más normales, por así decirlo. Las que nuestro protagonista, pues, cuando se encontró con este personaje que se encarga de vender esta, se podría decir, especie de pócimas que se frotan en el cuerpo para empezar en el camino de la cultivación, pues son las que había disponible. Pero más adelante, una de las personas con las cuales estaba interactuando le dice, oye, si ninguno de estos caminos de cultivación te conviene, pues la verdad es que puedes venir de aquí a 3 meses y el buhonero, que así es el nombre de esta personaje que pues distribuye estas cositas, le dice pues este tipo cada cierto tiempo viene con nuevos modelos de cultivación, ¿no? Y de repente ahí habrá uno que te llame la atención y empieza a enumerar un sinfín más de cultivaciones, la literaria, la marcial, la venenosa, la medicinal, la de espionaje, la de mentalista, la de entómicos, la silvestre, la humeante, la de cultivadores ebrios, la del amor, la del sueño y un sinfín de caminos. Son tan innumerables como lo es el cielo. Bueno, acá creo que la traducción está un poco mal, pero te deja entrever que los caminos de cultivación en este universo, en este mundo, son infinitamente, pues, vastos. No habría se podría decir, una descripción muy detallada de cuántos caminos puedan llegar a existir, pero se infiere o se nos dice directamente prácticamente que el número de caminos o de cultivaciones que se pueden realizar pues abarca un sinfín, tanto a lo que tu imaginación pueda llegar pues a contener, a imaginar, a crear, a dilucidar. Bien,
Y alguien se estará preguntando, bueno, Cristian, pero las cosas que has dicho pues no suenan tan mal, no suenan tan descabelladas, es más, suenan muy normales, incluso los de cultivadores literarios pues suena genial, ¿no? Porque se nos deja entrever de que, wow, son personas que empiezan a cosechar esto de, se podría decir, de la cultura, de los libros, empiezan a leer y siempre están leyendo como si no hubiera un mañana. En los cultivadores medicinales se nos dice algo así, ¿no? Que tienen que estar recolectando hierbas, pero plantas medicinales, que tienen que estar en esto de estar refinando píldoras medicinales y ayudando a las personas. Pero lo perturbador y lo extraño empieza ya con algunos caminos, ¿no? Como el cultivador hedonista. ¿Qué es el hedonismo? Pues es, a ver, si mi memoria no me falla, es satisfacer los sentidos, por así decirlo. Bien, en esta novela el hedonismo está intrínsecamente ligado con el aspecto, pues, marital, el aspecto conyugal. Entonces, una persona que lo practica, pues, literalmente, como una regla, se podría decir, un marcaje, una norma, es que tienen que hacerlo un mínimo de 10 veces en cada día. O sea, o sea, cada día tienes que hacerlo 10 veces. Alguien por ahí dirá, wow, Cristian, eso suena genial, ¿no? Sí, ya. Pero lo que se nos ha dejado entrever es que en un inicio, mientras tú vas entrando en este camino, es cierto que esto de la pócima que te embarras por el cuerpo, que es como un tipo de polvo, pues te da un poco de vitalidad, te incrementas y te da una habilidad pues inicial según el camino al cual tú vayas a ir, ¿no? Pero en primera instancia lo que ayuda a que progreses en tu camino es tu voluntad, la fuerza de voluntad. Eso es lo que ayuda principalmente. Entonces, para que rindas 10 veces, pues tiene que haber mucha energía, demasiada. Y bueno, ese solamente es el nivel para pasar al nivel uno. De ahí, ¿qué otros requerimientos te pedirá? Pues no lo sé. Lo perturbador viene que esto no es algo que lo puedas dejar de un día para otro. O sea, una vez que te embarcas en un camino, cada día tienes que llevar estas reglas a cabo. A cambio, es más que obvio que vas a obtener poderes, habilidades y demás. La habilidad, o se podría decir, el beneficio que la mayoría de personas busca al entrar a esto de la cultivación vendría a ser principalmente el de la longevidad. ¿Por qué el de la longevidad? Alguien se estará preguntando. Bueno, más que nada, esto también se nos deja un poco, pues, no muy claro, ¿no? Porque se nos dice que la longevidad recién se te va a triplicar cuando tú llegues al nivel 10. Y luego se nos dice que nadie en la actualidad ha llegado hasta el nivel 10. Solamente son pocos los que han llegado hasta el nivel 7. Y eso todavía, porque en el nivel 6 ya se considera un líder de una ciudad, si mal no recuerdo. Y eso también no lo tengo muy claro. ¿Por qué? Porque esto ocurre paralelo a lo que está ocurriendo en el mundo real, por así decirlo. Este mundo, este lugar llamado Puluo, pues vendría a ser como se podría decir el mundo mágico en Harry Potter. En Harry Potter pues bien el mundo, existe el mundo real pero el mundo mágico y ambos conviven al mismo tiempo, por así decirlo. Y hay lugares que están ocultos del mundo real y se pueden ir solamente por una determinada ruta del mundo pues creada por las personas mágicas. Algo así es lo que yo entendí en Harry Potter. Pues bueno, en este mundo para llegar a este lugar que es la provincia de Lupuo, pues ocurre, no, de Puluo, pues ocurre lo mismo. Según lo que se nos deja ver, nuestro protagonista termina yendo ahí, pues por parte de un complot, porque le habían tendido una trampa a su amigo. Y él no sabía lo que se estaba metiendo prácticamente y pensaba que estaba ayudando a su amigo, pero un poquito de spoiler, no estaba ayudando a su amigo, estaba haciendo parte de un complot mucho mayor para atraparlo por completo. Una vez que toma el tren, pues se termina dirigiendo a este lugar. Y es en este lugar donde empieza a descubrir todo esto de la cultivación, todo esto de las habilidades y todo este mundo pues sobrenatural, se podría decir. Aquí en la novela nos tratan de mostrar un poco sobre, se podría decir, el origen de la cultivación. No se nos explica detalladamente, pero se nos dice que tiene mucho que ver con la materia oscura y que literalmente la forma de cultivar no es más que una forma de guiar las mutaciones que tienen ciertas personas. Así que la cultivación no vendría a ser una opción para algunos seres, sino una forma de sobrevivir. Lo mismo que ocurre con el protagonista, porque se vio expuesto a una luz un poco extraña que terminó mutándolo. Y debido a eso se le dijo que pues iba a morir si no entraba en un camino de cultivación. Y es así como él termina
pues introduciéndose dentro de este mundo. Ahora alguien se estará preguntando, Cristian, pero tú dijiste en un inicio que era muy perturbador su cultivación, pero hasta ahora solo han sido pues puras fintas, por así decirlo. Tú has dicho que era muy grotesco, y es cierto, lo sostengo aún. Pero es mucho más grotesco que aún no le des el botón de seguir, y ya sabes, para que así te sigan apreciando pues más novelas ligeras, resúmenes y datos así geniales de otras novelas ligeras, así tú te puedas animar a leerlos. Estoy un poco pues agripado, una disculpa. Bien, ahora, ¿dónde viene lo grotesco? Lo grotesco viene con un camino en específico. Este es el camino, si mal no recuerdo, de la enfermedad o de la plaga. ¿Por qué es grotesco este camino? Porque había un personaje que estaba sufriendo pues de una pus asquerosa, se formaban como bultos, protuberancias en su cuerpo y botaba una pus con un olor indescriptible y una apariencia sumamente desagradable. ¿Qué hizo este personaje? Pues literalmente agarró la pus y se lo comió. Luego de eso se fue y pues el paciente empezó a mejorar obviamente. Y cuando estaba en su cuarto, pues estiró su lengua y donde había pues absorbido esa pus, se había formado como un grano, se nos describe, como una protuberancia en su lengua. Y tú sabes cómo es una protuberancia, cómo es una pus, es como una bola con un color medio, se podría decir, como beige, así, pero tú sabes que es un beige que está mal, como que hay algo ahí medio extraño. Bien, esa cosa estaba en su lengua y se nos describe que su lengua estaba hinchada por eso. ¿Y qué es lo que hace? Pues literalmente cierra su boca, la revienta por completo y termina consumiendo esa pus. Sí, es muy asqueroso, se podría decir. Y esto cuando te pones a pensar, si esto es lo más tranquilito para el camino de la enfermedad, pues nos dicen que se podría decir, la cantidad de caminos o la diversidad de estos, pues son infinitas. Entonces, te puedes hacer una idea de qué niveles de cultivación va a poner el autor más adelante, porque en un inicio esto creo que fue como el tentempié, como la prueba, ¿no? Para ver la gente qué tal resiste, pero fue un poco chocante, ¿no? También se nos muestra mientras nuestro personaje está viajando en el tren, esto curioso, ¿no? Que hubo una escena donde un personaje, pues literalmente se había arrancado su mano para comérsela porque estaba tan hambriento y el tren había sufrido un desperfecto. Y como regla, tienen un par de reglas que no permiten que las personas salgan del tren, ni siquiera para asomarse, ni siquiera para que pues puedan abandonarlo y puedan acercarse a su paradero si están cerca, ¿no? No, tienen que cumplirse el horario y se tienen que cumplir las reglas a rajatabla. Pues esta persona venía con su familia y literalmente se arrancó la mano para darle de comer a su esposa y a su hija, pero su hija no quería comer, ¿no? Entonces luego termina interactuando con el protagonista y este se termina como apiadando un poco y le da su comida. Pero la forma en que nos describe cómo estaba su mano, cómo estaba roída y destrozada, pues causa un poco de repelús, ¿no? Luego también viene la escena que es anterior a esa, cuando el protagonista estaba siendo acosado por un personaje. Un ser que tenía tres cabezas, literalmente, era como una familia en uno. Era un cuerpo, se nos describe como de un físico culturista, una cabeza de un hombre, una cabeza de una mujer y una cabeza de un niño, se nos describe, todo habitando en el mismo cuerpo al mismo tiempo. Y cada uno se turnaba para hablar mientras acosaban al protagonista para que les abra la puerta. Ahora entienden por qué existía la regla de no abrirle la puerta a nadie. Bien, y se nos deja entrever que había cosas mucho más extrañas en las demás estaciones y paraderos en los cuales estaba pues llegando el tren. Nuestro protagonista se tenía que pues bajar en un paradero en específico. Y eso ya estaba casi para el final, creo que era el Valle de la Medicina, si mal no recuerdo. Pero los nombres que se manejaban en las otras estaciones son curiosos. Por ejemplo, aquí lo tengo apuntado, bifurcación de tres cabezas, que su nombre ya deja entrever que aquí era de donde venían esos entes que tenían pues tres cabezas y ese cuerpo todo pues grotesco y deforme. De ahí viene la cresta y los estómagos sin fondo, un lugar que cuando nuestro protagonista estuvo pues le causó un hambre insaciable. Se nos describe que incluso sentía hambre a pesar de haber comido y sentía un deseo pues inconcebible hacia comer cualquier cosa que pudiera encontrar. Quizás estoy exagerando aquí un poco, pero sí se nos describe que empezó a sentir hambre con solamente haber estado un momento en ese lugar y encima dentro del tren. Luego viene este lugar, el hueco del cinturón deslizante.
Este lugar es, pues, todas las personas que les gusta, pues, mirar contenido para adultos, se podría decir, este es su paraíso, por así decirlo. Las cosas que le dicen los personajes que hay en este lugar a nuestro protagonista con tal de que éste les deje pasar o que simplemente abra su ventana, porque esta era otra regla, que no estaba permitido que se abran la ventana o que se corran las cortinas para ver qué hay afuera, pues le empiezan a decir un sinfín de barbaridades, pero barbaridades en el sentido de que trataban de seducirlo, ¿no? De que este esté a punto de abrirlo. Y casi para el final, al final, pues el protagonista ya está a punto, ya está como que, bien, que venga ahorita cualquiera y ya está, ya en una, abro la cortina, abro la ventana y que pase lo que tenga que pasar. Es una escena muy graciosa. Bien, luego de eso, ¿qué más puedo decir de la novela? Nada, es increíble. En un inicio sí me pareció un poco extraño su inicio, porque empieza con la planificación de los villanos, por así decirlo, y los eventos que van a desencadenar que nuestro personaje principal, que no le he presentado, que se llama Li Van Feng, pues termine incorporándose en este mundo. Un resumen simple y conciso para que te pueda animar a leer esta lectura. Pues bien, Li Van Feng tiene otro amigo que es He Jiaqin. He Jiaqin es un heredero de un tesoro muy preciado que se llama el Loto Carmesí Arcano. Este tesoro es codiciado por otras personas, otras familias alrededor de él. Y como han visto que la familia G pues está en decadencia, que literalmente ya está dando los espasmos de muerto, por así decirlo, pues han orquestado un plan para deshacerse de He Jiaqin y quedarse con el tesoro Loto Carmesí. Es así que la familia Lu, es la que literalmente es- obligó, se podría decir, no, no la obligó porque su propia hija literalmente se prestó para el plan. Su hija Xiaolan a que seduzca a He Yakin y una vez que lo seduzca cuando se estuvieran viniendo en el tren, ¿no ves que el tren tiene esas reglas de que tienen que estar todos en un solo lugar, no pueden salir ni nada por el estilo? Pues bien, aprovechar cuando él estaba durmiendo y pues acabar con su vida y hacerse con este tesoro que es el loto carmesí arcano. Cuando ocurrieron estos eventos, ocurrió algo, se podría decir, imprevisto. Y Heya King terminó pues escapando y terminó regresando nuevamente al lado de su compañero Li Van Fe, quien estaba en el cuarto donde compartían. Es ahí donde Li Van Fe pues termina recibiendo un mensaje y el mensaje era de Heya King. Entonces empezó a cuestionar quién es el que está aquí y quién es el que me está escribiendo. El que le escribía le estaba pidiendo ayuda, le decía que lo habían intentado asesinar y que necesitaba su ayuda urgentemente, que tenía que acercarse a él, sea como fuera, y tenía que y tenía que hacerle un favor, ¿no? Y entonces es ahí donde Lee Van Fen pues se anima y termina partiendo y siguiendo las instrucciones de Heya King del teléfono, pues hacia este lugar conocido como Puluwo. En todo eso empieza a descubrir que hay un mundo tras el mundo y empieza a descubrir este impetuoso mundo y increíble, grotesco, repugnante, bizarro, pues mundo de la cultivación. Y nada, hasta aquí pues me gustaría hablar más de la cultivación, pero bien, como una introducción, a ver, los cultivadores agrarios se nos dice que está muy ligado con lo de la agricultura, así que mientras críes, coseches, pues cultives plantas muy extrañas, pues te va a ayudar a subir tu nivel de cultivación. Los de cultivador, pues, del gourmet es que tienen que comer harto, se nos dice que tienen que comer como 2 kilos al día, o sea, imagínate comer 2 kilos, 10 kilos al día, todos los días. Tienes que tener harto dinero, harto varo. Luego viene el cultivador viajero. Se nos dice que un mínimo para los iniciales tienen que recorrer unos 10 kilómetros diarios o unos 2 kilómetros aproximadamente. Y tu cultivación aumenta mientras el lugar en el cual estés recorriendo sea más peligroso. Luego viene el cultivador hogareño, que le gustaría a la mayoría, creo, ¿no? Que se nos dice que literalmente cultiva desde su hogar, que una de las reglas es que no puede salir de su hogar, tiene que estar ahí, tiene que estar ahí siempre. En los niveles iniciales, pues se nos dice que sí puede salir y solamente tiene que volver a su hogar 1 o 2 horas, pero conforme va avanzando de nivel, pues se tiene que quedar en el hogar y empieza a formarse un espíritu guardián dentro del propio hogar que él está habitando. Y literalmente se produce ahí tipo una simbiosis y se nos deja en claro que mientras este cultivador esté dentro de su hogar, es como si este fuera su propio reino, o sea, todas sus habilidades se maximizan pues al máximo.
Ya, y nada, bueno, de ahí sobre los otros cultivos no se nos han dicho mucho, pero por el nombre uno puede pues llegar a deducir ciertas cosas. Lo que es más interesante es que se nos recalca o se nos deja en claro solamente por un par de líneas que los cultivadores literarios pues se nos dice que son muy buenos a la hora de pelear, pero verbalmente, ¿no? O sea, serían como un buen abogado, un buen, se podría decir, se podría decir peleador verbal, ¿no? Y algo más resaltante, pues actualmente la novela está contando con 50 capítulos. Hay algo que me gustó bastante. En algunas novelas he tenido el problema esto de cuando tratan de llevar el tema de la compañía femenina junto con el protagonista. La gran mayoría de novelas pues sabe llevarlo apropiadamente, ¿no? Desde mi punto de vista pues la han llevado bien en la mayoría de historias que he leído. Pero hubo una que no me gustó, que creo que se llama Monster Hunting o Cazador de Monstruos, algo así, que era de un personaje que subía a nivel consumiendo monstruos y así se empezó a volver más poderoso y en su mundo había sido invadido por mazmorras y él empezó pues así ir evolucionando poco a poco, ¿no? Creo que era evoluciono comiendo monstruos o algo así. La cosa es que esa novela era increíble, era genial, era la verdad el epítome de las novelas ligeras que estaba leyendo eso hace tiempo. Pero ocurrió un problema y es que se emparejó con un personaje y eso no está mal, es la evolución del mismo personaje y siempre es divertido ver también cómo a veces se equilibran el aspecto emocional con el aspecto y las adversidades a las cuales él se está enfrentando. Pero el problema es que si tú estás leyendo una novela de acción, una novela pues se podría decir de sistema, de isekai, de cultivación, pues tú estás entrando porque sabes que ese es el tema que te interesa, ¿no? Pues bien, en esa novela ligera que yo te estoy mencionando, pues literalmente se tomaron como 4 capítulos para describir un encuentro sexual. Alguien dirá, wow, Cristian, pero eso es un poco exagerado, de repente eso se veía desde líneas anteriores. No, literalmente yo me acuerdo que iba por el capítulo... Ah, no, acá sí soy... Es que fue una novela muy antigua, no me acuerdo, pero ya está muy cerca de culminarla, porque ya se estaban acercando la verdad tras el mundo, los jefes finales, algo así. Creo que ya todo el mundo se estaba adaptando a esta nueva, pues, empresa que había creado el protagonista, porque incluso estaba creando una especie de nuevos monstruos, orcos de color azul, algo así. Pues bien, la cosa es que se termina enrollando con este personaje y no estaba nada mal, porque algunas novelas ligeras saben llevar esto. Te dicen, pues bien, ocurrieron ciertos eventos y de ahí pues tuvieron un encuentro personal y ya se saltan esa parte. Pues en esta novela no lo hicieron, literalmente se tiraron 4 capítulos describiéndolo detalladamente y yo solo estaba como que... Claro, o sea, no es de mi agrado que literalmente de un momento a otro cambien el contexto, el género de una novela ligera. Si estás yendo por una temática de acción, pues ve por esa temática. Es más que obvio que van a ocurrir ciertas cosas con el protagonista y el aspecto romántico, pero de ahí llevarlo y explayarte ahí de la nada, pues no tiene sentido. Yo creo que eso, pues está de más, ¿no? Y mata a la audiencia un poco. Por lo menos a mí me obligó a dejarlo en su momento y me aburrió porque dije, ¿para qué ya voy a seguir leyendo, no? No me interesa en absoluto. Si yo quisiera ver esa clase de contenido, pues literalmente lo busco en internet directamente en novelas ligeras especializadas en eso, no en esta novela en específico. Bien, ¿a qué viene esta pequeña inserción, ese pequeño comentario que te acabo de hacer? Pues es que en esta parte ocurrió algo parecido, no tan parecido, pero me pareció muy curioso. Casi por el capítulo, si mal no recuerdo, donde está 29, 28, 26, creo. El capítulo 26 pues ya empieza un arco que se llama la recolección de crisantemos. Es aquí donde va a conocer un personaje que se llama Nectarina. Y Nectarina pues es una cultivadora hedonista, ¿no? No se nos dice en un inicio, pero se nos deja entrever y al final se nos confirma. Pues bien, aquí se nos describe a este personaje como que tiene unas curvas muy prominentes, pero la forma en la cual llevan cómo nuestro personaje principal interactúa con ella y cómo a la vez interactúa con el mundo, o sea, es graciosa porque ocurre un enorme malentendido tanto con la cultivación que él lleva como con la cultivación que lleva su compañero, el cual también lo está acompañando en esta travesía a recolectar crisantemos, pues esto causa se podría decir, una cierta afinidad. Pero lo que más me gusta es cómo llevan a este personaje y su interacción con los demás. O sea, no olvidan el hecho de que es una mujer, de que tiene cuerpo pues prominente y unas cualidades destacables ante los ojos de los demás. Pero esto no sigue, se podría decir, esto pasa a un segundo plano
y se utiliza para los momentos adecuados. No es como que de la nada están en una pelea y wow, se pone a observar. No. O sea, saben utilizarlo en el momento correcto. Y la verdad, pues, mm, hasta ahora en otras novelas, cuando había leído, creo que en I Will Eternal también ocurrió lo mismo. Sabían utilizar se podría decir, el monólogo interior del personaje para describir ciertos momentos con ciertos contextos que están ocurriendo y de paso recalcar ciertas cualidades que está teniendo pues un personaje femenino. Y eso la verdad se agradece porque es como, se podría decir, que sientes más natural la historia, como que en verdad a tu mente lo engaña, por así decirlo, o siente que el hilo no tiene ningún corte y no tiene ningún sinsentido, sino que en verdad forma parte del personaje y de su forma de actuar. Y no se van por las ramas tampoco poniendo escenas pues ya un poco para el fanservice, que eso tampoco ya viene pues de más, ¿no? De relleno, por así decirlo. Y nada, actualmente, como les había comentado, la novela cuenta con 51 capítulos aproximadamente. Y también quiero invitarlos. ¿A dónde los quiero invitar? Pues no sé si se han percatado, pero ahí actualmente hay un nuevo link que es Linktree. Linktree que pues literalmente sirve para que pueda poner más de un link. Y una vez que estés dentro de ese link, pues te invito a que te unas aquí más o menos ahí. Ese es el grupo de Telegram de Christian Novels. Pues. Y ahí estoy subiendo novelas ligeras. Y también pues para que se forme una comunidad, ¿no? De repente tienes alguna duda, pues puedes escribirlo ahí y estoy seguro que más personas pues tratarán de responderte o te recomendarán pues cosas ya de forma más directa y no esperarás en los comentarios a que alguien te responda, ¿no? Porque a veces yo me demoro también, la verdad es que no tengo tanto tiempo como quisiera. Pues bien, actualmente yo ya he subido en ese mismo grupo de Telegram pues los primeros 30 capítulos de esta novela ligera. Y también pues si a alguien le interesa también subí la página web de donde lo saqué. De repente quiere entrar directamente a la página web y leerse ahí de corrido los 50 capítulos. Pero también aquí les dejo el archivo con los primeros 30 capítulos. Nada, sin nada más que decirles, los invito a este grupo de Telegram para que se unan y se empiece a formar pues esta comunidad. Gracias por llegar hasta el final. Cuídate mucho, mantén tu distancia. Esto del brote de un virus, creo, se está poniendo muy fuerte. Y sin nada más que decirte, pues chao.